transmisión. Bienvenidos al primer Academy de Fondo Verde. Esta actividad se está transmitiendo vía Facebook Live. Gracias a todos por empezar a seguir la transmisión. Por supuesto, los invitamos a compartir este evento en sus redes sociales, en sus usuarios de Facebook, para que más personas puedan conocer en qué consiste esta actividad. Les cuento. El objetivo central de esta actividad es el abordaje público de un tema central y urgente ambiental en manos de uno de los expertos que integra el gabinete de profesionales de Fondo Verde. Aquí presente en la sala van a poder conocer a varios de ellos, yo luego les voy a estar presentando a cada uno. Durante la sesión, nuestro expositor principal, que en este caso es el profesor Eric Brenes Mata, va a estar dando presentación a un tema durante 18 minutos. Ese tema se denomina Alternativas Sostenibles al Desarrollo Occidental. Por su parte, cada panelista, cada miembro de los que integran la sala, va a disponer de 5 minutos para, culminada la exposición de nuestro expositor, poder hacer una devolución sobre el tema presentado y además va a tener la posibilidad de hacer 2 preguntas, formular 2 preguntas a nuestro expositor, que va a tener a su vez 3 minutos para responder cada pregunta. Como verán, cada una de las temáticas y cada uno de los momentos de esta actividad va a estar específicamente diseñado para que sea breve, contundente, claro y que sea ágil para quienes están presentes en la sala, pero para también quienes están siguiendo esta transmisión, ¿sí? Y por último, cuando termine esta ronda de conversación entre todos los presentes, el expositor principal va a tener 5 minutos para poder sacar sus propias conclusiones en función de todo lo que se fue abordando mecánicamente y en el abordaje de la conversación que se fue gestando a lo largo de este encuentro, ¿sí? Mi nombre es Lorena, voy a pasar a presentarles a quienes hoy van a estar acompañándonos en esta primera edición de la Academy de Fondo Verde. En la sala, en este momento, se encuentran el doctor Eric Brenes Mata, él es experto en desarrollo organizacional para la sostenibilidad. Él va a ser hoy nuestro expositor principal, quien va a tener este enorme desafío de presentar su tema y exponerlo con los expertos aquí presentes, ¿no? La doctora Susan Smith Pinto, ella es experta en educación ambiental, aquí la tienen con ustedes, conectándose también desde Chile. El doctor Gonzalo de la Fuente, de VAL, experto en paisaje e intervención socioambiental. El doctor Pablo Raúl Manzano, que aún no ha llegado, pero esperamos que esté pronto en la sala, el ex experto en turismo. La doctora María Teresa Pérez Martín, ella también desde España, experta en ciudades sustentables. Y el doctor Juan Silva Armas, experto en ciencias ambientales. Ellos son parte de nuestro gabinete de expertos, es una oportunidad muy interesante para que los puedan conocer y también escucharlos a todos ellos. Para dar inicio a la actividad, por supuesto, les agradezco a quienes están en la sala hoy, a nuestros expertos de Fondo Verde, a que puedan conectarse y a compartir la transmisión, y gracias porque cada uno desde sus horarios muy distintos, les aseguro, algunos conectados de forma nocturna, otros de tarde y otros más de mediodía, pero están todos aquí presentes para compartir esta primera edición de la Academy de Fondo Verde. Gracias por estar aquí presentes y por brindarnos su tiempo. Le voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Eric Brenes Mata, nuestro expositor en el día de hoy. Puedes hacer uso de la palabra, Eric, durante 18 minutos, que es lo que te corresponden para presentar el tema Alternativas Sostenibles al Desarrollo Occidental. Bienvenido, Eric, tienes tus 18 minutos. Adelante. Gracias, Lorena, y gracias a los colegas que me acompañan. Espero que este tema pues nos enriquezca a todos y nos dé un poco más de criterio también. Antes de comenzar con el tema, siempre me gusta justificar un poco por qué estoy yo de este lado, ¿verdad? Y los alumnos del otro. No estoy diciendo que mis colegas sean mis alumnos, pero por qué justificar que con base en mi experiencia me toca estar de este lado hoy, ¿no? Estoy seguro que cualquiera de mis colegas puede tomar mi lugar y hablar desde su experiencia muy enriquecedora también. Por más de 15 años antes de hacer mi tesis de doctorado, trabajé en desarrollo sostenible para una organización de Países Bajos en prácticamente toda América Latina. La idea era llevar proyectos
en el sentido más occidentalizante, ¿no? Al final de estos casi 15 años me tocó trabajar con pueblos originarios en Ecuador, en Colombia, hasta cierto punto en Guatemala y en Costa Rica casi trabajé también con pueblos originarios, pero muy poco. Curiosamente es el país donde menos he trabajado con pueblos originarios. Con base a esta experiencia y a la perspectiva que tienen ellos de la política económica, de la economía política, pues surge la propuesta de tesis de doctorado y esta es una especie como de resumen de mi tesis de doctorado el primer capítulo de mi tesis de doctorado, ¿no? Em, una premisa básica sobre la que todos deberíamos de alinearlo, ¿no? Es que se reconoce la necesidad de construir una sociedad más sostenible, ¿no? Eh, Sobre todo desde una perspectiva ética y que existen diferentes responsabilidades en esa construcción. Digamos, a una institución académica no se le puede exigir lo mismo que a un ministerio o que a una escuela o que a una empresa privada. Todos tenemos diferentes responsabilidades en la construcción de esa sociedad más sostenible, ¿no? Lo realmente relevante aquí, o lo que pongo sobre la mesa para discutir con mis colegas, es el marco teórico, el análisis de la teoría de la sostenibilidad desde un marco teórico específico, el mío, el que yo trabajé, ¿verdad? Em, la primera teoría que yo utilizo para analizar, criticar o enriquecer qué es sostenibilidad es la teoría de la descolonización, particularmente de la descolonización de las ciencias, ¿no? A partir de mi doctorado, pues creé todo un seminario de 5 días, de aproximadamente 3, 4 horas cada día, donde punto por punto voy ayudando a descolonizar un poco las ciencias, a descolonizar el pensamiento y de ahí las ciencias, ¿no? Es importante decir que hay una teoría de descolonización muy de la India de frente a lo que pueden ser la colonización de los ingleses, ¿verdad? Y también hay una teoría bastante latinoamericana y yo normalmente hago referencia a esta última, la otra escasamente la conozco. El otro enfoque teórico para analizar la teoría de la sostenibilidad desde la teoría de la sostenibilidad como propuesta occidental es la teoría o el enfoque sistémico, ¿no? Entender todo desde un enfoque de sistemas, pues nos enriquece y nos ayuda a tratar de no cometer el error de lograr unos objetivos mientras que dañamos o afectamos otros, ¿verdad? Desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, el enfoque sistémico realmente es muy relevante para el análisis de la teoría de la sostenibilidad en el sentido occidentalizante. Y lo otro, el tercer marco teórico que yo utilizo, bastante relevante en este caso, es la teoría de la complejidad, ¿no? Trabajando como trabajo tanto en lo académico como consultor y como investigador independiente, pues me doy cuenta que la complejidad, la sociedad en general ha avanzado tanto que los problemas se vuelven sumamente complejos y mucha gente hay una tendencia a resolver los problemas rascando apenas la superficie, ¿no? Entonces no se logran hacer las preguntas correctas y muchas veces surgen soluciones que realmente no lo son, ¿no? En este sentido, recomiendo un libro que se llama, ahorita no recuerdo el nombre de la autora, pero se llama La violencia de la abstracción, ¿no? Y eso es algo que cuando uno trabaja en la calle, en proyectos, implementando proyectos, se dan cuenta que implementar un proyecto en una zona rural de Bolivia, de Ecuador, de Guatemala, que ha sido diseñado sin tomar en consideración a las partes interesadas en un escritorio en Nueva York o en Londres o en Utrecht, Holanda, es bien complicado, ¿no? Entonces, son las tres bases sobre las que vamos a analizar la perspectiva occidental del desarrollo sostenible. Entonces, desde la teoría, desde el enfoque sistémico, perdón, la Agenda Siglo XXI, que es lo que conceptualmente, es quien conceptualmente nos ha desarrollado el concepto de desarrollo sostenible, de sostenibilidad a partir de la reunión en Río en 1992, pues nos vende aquella idea del desarrollo sostenible como tres círculos concéntricos: un círculo es lo económico, otro lo social, ¿verdad?
y otro lo ambiental, ¿no? Entonces, y en el centro, cuando convergen esos tres círculos, pues lo que tenemos es el famoso desarrollo sostenible, ¿no? Eso es lo que nos ha venido, lo que nos ha venido vendiendo Occidente como desarrollo sostenible. Ahora, si analizamos esos tres círculos concéntricos desde una perspectiva sistémica, ¿verdad? Los círculos concéntricos se vuelven bastante diferentes, ¿no? Porque entonces el sistema que engloba todo, ¿verdad? Todo, todo, absolutamente todo, es el sistema biosfera, ¿no? El sistema ambiental. No importa qué tan socialmente positivo o socialmente negativo, económicamente positivo o económicamente positivo, si ponemos en riesgo el equilibrio del sistema biosfera como estamos haciendo, pues no tiene sentido y no va a ser sostenible en el mediano o largo plazo. Como ya lo estamos viendo, ya estamos viviendo los efectos de tener un sistema económico que no consideró el sistema biosfera, ¿no? Dentro del sistema biosfera, dentro del sistema planetario, pues el círculo que seguiría a lo interno, no de forma eh, que lo toca o que lo transciende, sino al interno del sistema biosfera debería de haber otro sistema, ¿no? El sistema social. Em, y entonces, ¿cómo nos organizamos como sociedad, verdad? No sé si ustedes saben que si se mueren todos los insectos, alguna gente dice que son 3, 4, 5, 6 años de vida a los seres humanos, porque los insectos, como parte importante del sistema biosfera, pues nos dan una serie de servicios que el más importante de todo puede ser quizás el de producir, ayudarnos a producir nuestros alimentos. Entonces, ahí es donde ustedes se dan cuenta que el sistema biosfera es más importante que el sistema social. O sea, socialmente, el sistema que crea los seres humanos, pues perfectamente bien puede omitirse dentro del sistema biosfera, el sistema biosfera continúa. Y finalmente, dentro del círculo, el más pequeño de los tres es el sistema económico, ¿no? El sistema neoclásico nos dice que el sistema económico neoclásico nos dice que la sociedad debe alinearse al sistema económico, ¿verdad? Y eso nos lo han venido vendiendo por los últimos 250 años, 220 años, ¿no? Pero en realidad no es así. Mucha gente ya no llega a cuestionarse esos niveles de si lo social alinea lo económico o lo económico lo social, pero mucha gente, digamos, tiene una tendencia a creer que el sistema económico tal cual como está no tiene alternativas, ¿verdad? Y eso es porque no han estudiado ni economía política ni política económica para saber de dónde llegamos ahí. Entonces, desde un enfoque sistémico, pues los tres círculos que se juntan en el centro y crean desarrollo sostenible, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Hay que ver el sistema el enfoque sistémico donde todo depende, lo económico depende de un sistema social, a pesar de que nos educan para creer lo contrario, donde lo social y lo económico dependen de un sistema mayor que ya estamos alterando, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, tengo la costumbre de dar charlas de gestión ambiental y cuando llego a las universidades, a los colegios, incluso a las escuelas, le pregunto a los muchachos que quién está dispuesto, digamos, a luchar por el planeta y salvar el planeta. Obviamente, el 99% de la gente se alinea y realmente se desaniman un montón o entienden lo crítico de la situación cuando yo digo que al planeta realmente no hay que salvarlo cuando lo vemos con un enfoque de sistemas, ¿no? Porque nosotros podemos seguir, los seres humanos podemos seguir como business as usual, haciendo lo que nos da la gana actualmente desde la perspectiva ambiental. Cada vez van a haber más eventos climáticos extremos, cada vez va a morir más gente asociada, ¿verdad? Hasta que haya que reajustar todo. El sistema mundo, el sistema planeta, eventualmente, no sé si 2000, 3000, 20000 o 40000 años después va a volver a alcanzar el equilibrio. Entonces, realmente no estamos salvando al sistema, nos estamos salvando a nosotros mismos. Entonces, eso es un elemento muy importante de analizar desde la perspectiva, desde el enfoque de sistemas. Y finalmente, digamos, con un enfoque mucho más complejo, em, cuando estamos hablando de sostenibilidad económica, tenemos que hablar de niveles de productividad, tenemos que hablar de niveles de endeudamiento, cuáles son nuestros ingresos,
cuáles son los indicadores de productividad, por ejemplo, en una industria agrícola, en una industria de servicios, y todo eso son variables de sostenibilidad económica, ¿no? Después estamos hablando de todo lo que es variables de sostenibilidad social, todo lo que llamamos equidad. Desde el libro seminal de Graham Gibson, ahorita no recuerdo el nombre del libro de Graham Gibson, son dos mujeres economistas críticas del sistema económico. eh, Desde que ellas hicieron la gran crítica al sistema capital, desde la feminidad, la equidad en términos de género ha venido creciendo enormemente, ¿no? Pero hay otra cantidad más grande de variables desde la sostenibilidad social que deberíamos de considerar. ¿Qué quiere decir densidades de población? Presupuestos de salud y educación, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria, que ha sido un problema hace 10 años yo trabajaba mucho en seguridad y soberanía alimentaria y se generaban muchas discusiones muy fuertes, particularmente con pueblos originarios o con campesinos al respecto de si era más importante la soberanía que la seguridad alimentaria, ¿no? Y luego estamos hablando también de pobreza extrema y vulnerabilidades, ¿no? Y todo eso son variables del eje solamente social, ¿no? Hablamos un poco los económicos, hablamos el eje social, ¿y qué tal si le agregamos uno tercero? ¿Verdad? El tercer eje que sería el ambiental, ¿verdad? El uso de los recursos y la conservación de los recursos. ¿Qué quiere decir uso y conservación de los suelos, por ejemplo? De la flora, de la fauna, del agua, del aire. Recientemente terminamos una consultoría bastante grande respecto a la conservación de los suelos en Centroamérica y todo el análisis que se hacía era alineando la conservación de los suelos en términos productivos, ¿no? Y el nombre del proyecto, el nombre del estudio al final fue Tortillas en el Comal. Todo el análisis de suelos que hay que hacer para asegurarnos que dentro de 20, 30, 40, 50 años sigan habiendo tortillas en un comal, ¿no? Que es parte de la soberanía alimentaria en Centroamérica, ¿no? Entonces estamos hablando solo de esos tres ejes, nada más, ¿verdad? ¿Qué tal si le agregamos otras dos capas de complejidad? En esa complejidad, una primera capa, voy a decir variables de esa primera capa, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son las instituciones o la tecnología y los instrumentos que nos ayudan a la gestión de cada uno de estos, ¿verdad? De estos tres ejes, ¿verdad? Eso es una segunda capa. Y una tercera capa, yo lo tengo en una matriz, en un plano cartesiano, ¿verdad? Estamos hablando, digamos, ya en términos regionales. ¿Qué quiere decir sostenibilidad ambiental o qué quiere decir sostenibilidad económica o social a nivel global? ¿Verdad? A nivel global, el último movimiento de la crisis habla que el 1% de la población maneja el 99% de los recursos. Entonces, globalmente, ¿cómo lo podemos ver? ¿Verdad? A nivel nacional, ¿cómo se comporta eso? Hay unos países más equitativos que otros, realmente es así. A nivel regional, por ejemplo, hagamos un análisis de España o hacemos un análisis de la Unión Europea. Hacemos un análisis de Costa Rica o hacemos un análisis de la región, ¿verdad? Después está el nivel local. No es lo mismo hacer un análisis de sostenibilidad económica, financiera y social en una capital que en una zona urbana. A nivel de fincas, actualmente con el proyecto de las contribuciones no determinadas en Costa Rica, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que a nivel de fincas ganaderas se alineen con los compromisos climáticos que tiene el país. Entonces, eso es solo el sistema ganadero. Tiene que tener variables ambientales que normalmente se han ignorado, ¿verdad? Tiene que seguir cumpliendo, ojalá mejorando variables de sostenibilidad económica, ¿no? Sostenibilidad social también, ¿verdad? Y después está a nivel de fincas. Entonces tenemos instrumentos, tenemos niveles, tenemos variables y eso le da un altísimo nivel de complejidad, ¿verdad? ¿A qué nos lleva eso? A qué nos impulsa eso? Nos impulsa a que en las diferentes localidades, digamos, más allá de una simple crítica, yo tenía un profesor en la maestría en Japón que decía que la crítica es la solución del mediocre porque llega solo la crítica, no propone nada, ¿verdad? Entonces, la idea es proponer dentro de ese gran sistema, em, hacer alguna propuesta, ¿no?
Y la propuesta, habiendo trabajado tantos años a nivel, digamos, en desarrollo local o desarrollo rural en toda América Latina, incluso algunos países de Asia, este, mi experiencia lo que me dice es que las soluciones debemos buscarlas a nivel local, ¿verdad? En el desarrollo de proyectos de sostenibilidad a nivel local, a nivel rural, por una serie de motivos, ¿no? Hay un reporte que también recomiendo, es un reporte bastante viejo, ya debe tener unos 15, 20 años, que es la Valoración Internacional de Conocimiento Agrícola, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que se resume como IASTAT, y hace un análisis de 600 respuestas de 600 expertos alrededor del mundo, hace un análisis de todas sus respuestas y llega a la conclusión de que todos los problemas se reducen a tres, ¿verdad? Diferentes análisis de tres: seguridad alimentaria, degradación ambiental e inequidades socioeconómicas. Entonces, enfoques sobre el territorio, pues nos dan una mejor idea de cómo percibir directamente los problemas, cómo hay una mayor interacción entre los actores, entre las instituciones, hay una mayor legitimidad y credibilidad cuando alguien está en el territorio, alguien del territorio mismo está trabajando, que alguien que viene de afuera, ¿verdad? E incluso hay una mayor flexibilidad y capacidad de iniciativa, ¿verdad? Entonces ya para ir terminando, porque me quedan 30 segundos si no me equivoco, pues entonces deberíamos de ver el tema de una forma mucho más amplia, más que simple tres círculos concéntricos. Una dimensión económica: Occidente tiene la lógica, la ciencia occidental tiende a creer que resolviendo lo económico resuelve todo lo demás, ¿no? Pero siempre tiene que haber una dimensión económica por el tema de nuestra materialidad, ¿no? La dimensión sociocultural, la dimensión político-administrativa, que en América Latina es un problema bastante complejo, la dimensión ambiental y finalmente lo que tiene que ver con la territorialidad. Y aquí termino para pasarle la palabra a mis colegas. Muchísimas gracias, profesor Eric, por los 18 minutos exactos de exposición. Le voy a pasar la palabra a la primer panelista, que es la doctora Susan Smith Pinto. Susan, dispones de 5 minutos para brindarle tu devolución, tu visión respecto al tema que ha presentado el profesor Eric Brenes, y seguido de ello podrás formularle 2 preguntas. Adelante, Susan. Estás muteada, perdón. Ya, ahora sí, ¿me escucha? Perfecto. ¿Se me escucha bien? Estos audífonos a veces no cumplen. Muchas gracias, Eric. Sin duda, todo lo que tú has dicho es un poco, es una buena síntesis de las preguntas que nos estamos haciendo todo el tiempo en relación con esto del desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Eh, como dice Lorena, yo he estado trabajando los últimos años en educación ambiental y me hago la misma pregunta. O sea, tenemos 50 años desde que estamos trabajando con educación ambiental y parece que los problemas, lejos de mejorar, van empeorando. Y eso mismo pudiéramos verlo en términos del desarrollo. O sea, la educación ambiental y el desarrollo sostenible van casi de la mano y sin embargo continuamos teniendo eh, que, o sea, no hemos podido avanzar mucho, ¿no? En esto de tener un desarrollo mucho más amigable con nosotros y con el ambiente. Eh, a la luz de lo que uno ve a diario en las noticias, los reportes, obviamente que estamos en una crisis ambiental, en una crisis cultural muy severa, ¿no? Entonces, yo me preguntaba cómo tiene que ser el Estado y la institucionalidad, en definitiva, cómo tiene que ser esa institucionalidad que pudiéramos decir, bueno, a nivel nacional o local, que pueda impulsar el desarrollo armónico, sostenible, ¿no? ¿Qué le falta? Porque resulta que tenemos leyes, tenemos instituciones, tenemos ministerios, tenemos voluntad aparentemente política y sin embargo el progreso, el acercarnos es muy lento o en algunos casos inexistente. ¿Será que hay que fortalecer ya va un minuto?
¿Será que hay que fortalecer la institucionalidad local? Me gustaría escuchar tu opinión. Gracias. Lorena, ¿respondo de una vez? Sí, puedes responder. Susan, todavía tienes 3 minutos si quieres aportar algo más respecto a tu visión, ¿no? Al tema presentado por Eric, o ya quieres pasar a la pregunta, como tú desees. Está muteada, Susan. Esa es la pregunta. Quiero ver Ok. su opinión. Justamente, esa es la pregunta. Adelante, Gracias, Susan. A ver, adelante. el tema de la educación ambiental es un tema bastante profundo, ¿no? Em, nosotros, digamos, no somos occidentales en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Nosotros somos mestizos, pero somos occidentalizados por el sistema de educación, ¿verdad? Eso es lo que Occidente ha logrado muy bien, es exportar su ciencia, exportar su forma de pensar. Entonces, en realidad el problema es mucho más profundo que más allá de un sistema de educación, ¿no? Porque es complicado, es muy difícil que la conciencia que genera el problema sea la misma que genere la solución, ¿verdad? Sin embargo, como sociedad humana, sí definitivamente tenemos las habilidades para pensar más allá del problema. ¿Cómo tiene que ser el Estado? Yo lo que veo, al menos en el estado costarricense, es que el estado que crearon los abuelos de mis abuelos era tinta sobre el papel, era casi perfecto y funcionó bastante bien. El tema es que el contexto ha cambiado demasiado rápido y las instituciones no pueden ir al ritmo en que el contexto cambia, ¿no? Entonces, uno de los principales, en mi opinión, una de las principales variables que en nuestras instituciones y de ahí al Estado, eh, uno de los principales problemas es la falta de representatividad. Las organizaciones, digamos, en un Ministerio de Economía debería estar dirigido más que por un ministro, por un órgano asesor, por un órgano colegiado de 15, 20, 30 personas que representen diferentes áreas de la economía y lo mismo con el ambiente y lo mismo. Y de ahí que el ministro solo se vuelva un ejecutor de la dirección que da un órgano más amplio, ¿verdad? Con un criterio mucho más profundo. Esos son temas de gobernanza muy complicados, ¿verdad? Que no está dentro de nuestra cultura latinoamericana. Sin embargo, el tema de la representatividad es algo que, en mi opinión, esto es una opinión muy personal, digamos, hace de Suiza quien es. Digamos, Suiza, el gobierno federal es muy débil comparado con el poder que tienen los diferentes gobiernos cantonales. Entonces, yo creo que definitivamente debería de pasar por un fortalecimiento de nuestros gobiernos locales también. Sí, sin duda, ¿no? Esa es como darle más fuerza, más poder al que está ahí haciendo, ¿no? Mira, y en relación con la segunda pregunta, en los últimos meses he estado estudiando eh, la- a los toltecas, ¿no? Me he metido ay, muy profundamente en esto del tema del conocimiento y la sabiduría tolteca, y me encontré con una pirámide que ellos plantean del desarrollo humano tolteca, ¿no? Cómo lo veían ellos, cómo era el desarrollo, cómo se podía alcanzar el desarrollo humano tolteca. Entonces, en la base de la pirámide ponían la alimentación, el sistema de alimentación. O sea, la parte de, vamos a asegurarnos que nuestra gente esté alimentada. Inmediatamente por encima del sistema de alimentación venía el sistema de salud, y por encima del sistema de salud el sistema de educación. Entonces, con esos tres ya tenían la base vital, ¿no? Para que la población viviera. Sobre ese sistema venía el sistema de organización, que me gustó mucho lo que tú comentas, porque es cómo cómo se organizan los recursos, las personas, ¿no? ¿En pro de qué? De que haya un desarrollo humano amigable, ¿no? Profundo. Entonces, ellos organizaban esto, ¿no? O sea, primero estaba asegurar el alimento, segundo, la salud y tercero, la educación. Y obviamente con una
población educada, bien alimentada y con buena salud se podía generar una buena organización para lo que fuera, ¿no? Para el desarrollo local, para construir las pirámides que construyeron, para construir toda la cultura que desarrollaron, para avanzar sobre todo los territorios de la Anáhuac, en fin. Entonces, ¿cómo ves las formas de organización de pueblos originarios de Mesoamérica, por ejemplo, en esto de esa concepción del desarrollo sustentable? ¿Qué me puedes decir de eso? Porque la verdad es que cuando me encontré con esta pirámide y vi lo que íbamos a estar conversando y dije, bueno, me gustaría escucharlo, a ver qué opinión tiene. Sí, gracias, Susan. Muy, muy interesante. Y vea que la base de la pirámide sigue siendo nuestra materialidad, nuestro materialismo, ¿no? Y la filosofía que construye Occidente es el materialismo histórico. Entonces hay mucha alineación, o sea, tiene un sentido. Tiene un sentido en que primero tenemos hambre, luego tenemos frío y luego necesitamos un techo, ¿verdad? Entonces, el materialismo no se puede negar, ¿verdad? Cuando uno analiza, yo he estudiado, es bien complicado porque prácticamente no hay referencias. Yo he tratado de estudiar cómo se organizaban los pueblos originarios en Mesoamérica antes de que llegaran la conquista, ¿verdad? Y realmente es complicado porque tenemos poco, ¿verdad? Poco documentado. Em, y como doy charla respecto a esto, mucha gente tiene una tendencia a tildarme de indigenista, es decir, a revivir lo indígena como si nos fuera a salvar. Y realmente yo no lo veo así. Digamos, el sistema económico hegemónico que se conoce como capitalismo, yo realmente lo veo, creo que ha sido muy bueno a la hora de producir riqueza. Los problemas que tiene el capitalismo ha sido para distribuir esa riqueza, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener, una vez más, hay que tener esa capacidad de análisis, ¿verdad? Para trascender. El capitalismo trascendió al mercantilismo, el mercantilismo trascendió a otro, o sea, tenemos que trascender más allá, ¿verdad? Yo realmente creo, y también los pueblos originarios, algunos de ellos, sobre todo en Mesoamérica, desaparecieron también por impacto de problemas ambientales, el impacto negativo de problemas ambientales que ellos mismos generaron. Entonces, tampoco se puede ser un indigenista creyendo que todo está resuelto. Yo lo que realmente creo, Susan, es que solo en América, por una investigación que le hice al Fondo Indígena Latinoamericano en Bolivia, solo en Latinoamérica hay 900 y pico de pueblos originarios. Cada uno tiene una forma propia de su organización política. Más allá, o sea, hay que aprender a vivir en un jardín que está más allá del bien y el mal, decía el poeta Rumi, ¿verdad? Más allá de hacer un juicio de valor y decir, este sirve, este no sirve, es analizar a cada uno de estos a profundidad y ver si podemos, si algo de lo que ellos nos enseñan, tienen 7.000, 10.000, 12.000 años de estar sobre el territorio, algo bien debieron de haber hecho, que nos ayuda ese conocimiento a trascender el sistema actual que nos tiene en esta triple crisis. Así lo veo yo. Muy bien, sí, Muchísimas. eso es que es complejo, ¿no? No es una cosa que se puede No. resolver. Mu- Muchas gracias me enriquece mis preguntas. Gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la primera panelista que ha intervenido, en este caso en el Academy de Fondo Verde. Eso es lo que estamos transmitiendo vía Facebook Live para quienes se están conectando. Le vamos a dar paso al segundo panelista experto en la sala, el doctor Gonzalo de la Fuente de Val. Gonzalo, tienes la palabra. Recuerda, tienes 5 minutos para brindarle a Eric tu visión sobre el tema que ha expuesto y luego, por supuesto, 2 preguntas que puedas realizarle para seguir profundizando la conversación. Adelante, Gonzalo, y bienvenido. Gracias, Lorena, gracias, Eric, y gracias a Susana y a María y a Juan por la presentación que vamos a debatir. Y bueno, es un tema altamente complejo, indudablemente. Pero sí que yo quería introducir desde mi perspectiva de mi trabajo en paisaje y mi perspectiva de visión ecosocial, de intervención social en los ambientes. Pero sí que gustaría rescatar una cosa que acabas de decir tú, que creo que responde un poco a la lógica que estamos atravesando los problemas, por lo menos del paisaje, ¿ah? Y todos los problemas ambientales
de degradación, deforestación, y todo eso tiene que ver con un tema de consumo, ¿vale? El consumo de suelo. Pero ese consumo de suelo tiene una lógica detrás, imperante, que es realmente la que hay. Y lo que está faltando realmente aquí es un análisis profundo de nuestro ser. Ahora, hace pocos días, porque estaba leyendo un libro de filosofía, y realmente, si uno se pone a leer de economía, no soy economista, yo soy doctor en ecología, pero hay una dimensión que se nos ha olvidado por esta lógica del capitalismo y realmente del neoliberalismo, que es la potenciación de la dimensión económica y dejando de lado las todas otras sociales y ambientales. Y tenemos que ser cierto que vivimos en un mundo que es finito. Y en esa lógica de que somos finitos, tenemos que actuar, repensar nuestro modelo. No has hablado de crecimiento, que es una cosa que cada vez se está hablando más, de las teorías del decrecimiento, que tienen que ver con esta lógica de empezar a repensar que vivimos un mundo finito, y en esta lógica neoliberal de consumo, de laissez-faire, es de un poco no tiene mucho sentido, porque al final, como tú has comentado en tu presentación, el propio sistema ecológico va al final, va no a colapsar, y nos colapsaremos, seremos nosotros, como otras muchas especies en el transcurso de nuestra vida evolutiva, ¿no? De la especie. O sea, es que esa, muy bien lo que has comentado. Entonces hay que hacer un replanteamiento realmente de cuál es nuestra posición desde el punto de vista humano, y empezar a repensar estas ideas de crecimiento donde tú hablas de ética y yo hablo de bienestar, y hay que ser el bienestar social, bienestar humano, tiene que empezar a hacer, repensarse y empezar a hablarse en esta. Me gustó lo que dice Susana, porque habla de la pirámide, y en ninguna de esas pirámides de la Tolteca habla de economía. Habla primero de bienestar, primero de social y después de local, pero nunca está la economía ahí, porque la economía ha sido producto de esta visión realmente colonialista y colonialista desde nosotros, los situados en el norte, hacia el sur. Y realmente, por mucho que generemos debates por qué el estado de estar, en el fondo tenemos que repensar, y vuelvo un poco a esta idea de lo que ha sido el COVID-19, que hay como tuvo un replanteamiento, yo lo veo del paisaje. Vamos a reconectar con la naturaleza, pero en paralelo tenemos que reconectar con nosotros mismos, ¿no? Como humanos, y empezar a replantearnos que esta lógica de la dimensión económica no nos representa, no nos lleva a ningún buen sitio. Y estaremos siempre en esta idea de un devenir de, 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 de tratar de mejorar algo que realmente tiene que ser un replanteamiento como humano. Realmente las fuerzas del mercado son tan potentes que todas estas ideas de crecimiento suenan como eres de izquierda, eres un poco, porque ese es. ¿Sí? Pero realmente hay que empezar, yo cada vez que analizo y leo teorías de teoría de crecimiento me parecen cada vez más acertados. De hecho, yo vivo en Europa y la Comunidad Europea acaba de generar una comisión para investigar cómo, a través de investigaciones aplicadas, empezar a aplicar las teorías de crecimiento. De la forma simple, las teorías de crecimiento plantean, desde el punto de vista del paisaje, tratar de vivir mejor con menos. Es decir, tratar de una planificación mucho más adecuada, sabiendo que vivimos en un planeta finito, que tiene unos recursos finitos, ¿vale? Algunos dicen, mira, el petróleo y tal, sí, pero cada vez el petróleo existe, pero cada vez más caro, y al ser más caro es más finito. O sea, hay todo un replanteamiento, y hay que también replantear la posición de las personas. No sé, eso es un poco lo que quería yo traer desde el punto de vista de la idea del decrecimiento, ¿no? Y en ese, te planteo la primera pregunta, que cuando empecé a analizar, repensar esta idea del bienestar y empezar por eso, cuando hablas en tu presentación y colocas el gran círculo realmente, que es prioritario, es la parte ambiental y cómo nos movemos, porque en ese es nuestro marco de referencia, y tenemos que adecuarnos a eso como especie, ¿eh? Yo hablo como especie. Uh, es que yo me pregunto, ¿esta definición de desarrollo sostenible realmente? Porque el desarrollo sostenible tiene una cosa implícita, es que es crecimiento. Y lo que tenemos que empezar a repensar, el crecimiento nos tenemos que repensar realmente el decrecimiento. Pensar el crecimiento nos representa que el PIB domine nuestra vida,
Pues si uno ve la última gráfica de un estudio que sale en Nature, uno ve una gráfica del crecimiento del PIB, que es el típico modelo del el Producto Interior Bruto de los países, va en correlación con la energía. O sea es que es un continuo de consumo ilimitado que no nos lleva a nada, y eso realmente para mí es la clave de este asunto. Yo creo que hay que replantearse, yo desde mi humilde opinión, lo que es desarrollo y sostenibilidad. Creo que hay algo ahí que a mí no me termina de encajar muy bien. Pero bueno, esas son mis lucubraciones. Muy bien, Gonzalo, yo quiero retomar algo que comentaste y a partir de ahí hacer el análisis al decrecimiento. Cuando llegué a Italia a hacer mi doctorado, era la teoría que todo el mundo, todos mis otros compañeros de doctorado hablaban del decrecimiento, y como era Italia, todo el mundo decía decrescita, 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 como si fuera un mantra, ¿no? Em, pero yo quiero retomar algo que dijiste al puro principio, ¿no? Digamos, el problema que tenemos ambiental no es nada más que reflejo de un problema que tenemos a lo interno como ser humano, ¿no? Entonces, esa falta de conciencia de las variables, esa falta, digamos, para decirlo en términos de pueblos originarios, esa falta de entendernos como parte de la naturaleza y no como dueños de la naturaleza, ¿verdad? Todavía 2024 y todavía a la naturaleza le seguimos diciendo recursos naturales. Eso para muchos pueblos originarios es altamente ofensivo, ¿verdad? Pero bueno, no entremos en ese detalle. Ahora, como reflejo, o sea, em, el problema ambiental no es nada más que un reflejo de nuestra falta de conciencia. Listo, tomándolo desde ahí. Ahora, ¿qué veo yo cuál es el principal inconveniente que veo yo en la teoría del decrecimiento? El principal inconveniente que veo es la falta, digamos, la ausencia de solidaridad en la gente occidentalizada. Digamos, yo he trabajado y he vivido, digamos, he trabajado con pueblos originarios, he trabajado toda América Latina con gente humilde, he vivido y trabajado mucho en Europa, en Alemania, en España. Y yo estoy seguro que, si, digamos, aquí voy a hacer una generalización, y mi profesor de maestría en Japón decía que generalmente no se debe generalizar, pero voy a hacer una generalización. Si nos vamos a campesinos humildes de zonas rurales de Ecuador y les decimos que por favor no crezcan por el bien del ambiente, es muy probable que estos campesinos lo piensen y lo consideren y tal vez hasta no crezcan, ¿verdad? Pero vaya, pídale eso mismo a un corredor de bolsa en Nueva York, ¿verdad? Entonces, al final, ¿de qué estamos dependiendo? Seguimos dependiendo de la misma falta de conciencia, ¿no? Eh, digamos, el decrecimiento, teóricamente, yo me alineé mucho con el decrecimiento teóricamente, pero me quedaron haciendo falta. O sea, uno no cambia el mundo con la teoría, uno cambia el mundo con la metodología. Me quedó faltando el método, ¿verdad? Que es lo que usted dice que acaba de hacer la Unión Europea tratando de buscar ese método. Sí, indudablemente hay un tema de equidad. Indudablemente, esta es la mirada de norte a sur, siempre el norte mirando al sur y diciendo lo que tiene que hacer. Claro, indudablemente, um, Sí. es un decrecimiento planificado mucho más equitativo, indudablemente. Y en esa lógica, yo quería, porque revisando cosas de nuestro gran banco, bueno, pensando como era como latinoamericano, ¿no? El BIP, ¿no? El proyecto, Banco de Inversiones y Desarrollo, a veces, de las pocas veces que he podido participar en algún proyecto, me ha faltado con esta lógica un poco algunos indicadores de bienestar social. Es típico esto, me pasó en Nueva Zelanda, que hay indicadores de bienestar social, bienestar ambiental. En esa lógica de que los proyectos de inversión que tanto se potencia en Latinoamérica a través del BIP, pero los proyectos no incluyen indicadores de bienestar social, del impacto efectivo del bienestar social. Y creo que eso podría ser algún instrumento que vaya rectificando esta de los de mejoramos el ambiente, mejoramos tal, pero claro, pero hasta qué punto de forma directa, estatalizada y controlada está el impacto. Me da esta idea del impacto de bienestar social directo, ¿no? Es un poco que me falta a veces esta idea de desarrollo alternativo, mucho más de vamos a hacer nuestro desarrollo a nivel latino mucho más equitativo, pero claro, hay que meterle a la inversión equidad. Y yo creo que estos indicadores de bienestar social de Sí, países nórdicos tal pueden ayudar en ese aspecto.
Sí, ahí tiene que ver más, bueno, lo que voy a decir es una opinión muy personal, ¿no? Pero digamos, todo lo que es la ciencia occidental ha crecido, digamos, el tema, el taller de descolonización de la ciencia occidental, pues es bastante profundo, no como para hacer una charla de 2 horas, de hecho lo tengo de una semana, pero digamos, en términos resumidos, el principal problema o el principal reto que tiene la ciencia occidental es el tema de que toda se ha desarrollado como punto cero, podemos decir como punto cero, del yo primero pienso y luego existo. Entonces, toda la ciencia se basa a partir de ese solipsismo, ¿no? A partir de esa ipseidad. O sea, el mundo yo lo interpreto a través del yo, ¿verdad? Y el idioma nos ayuda a eso, ¿verdad? Pero digamos, hay otras alternativas. Vea que yo soy muy cauto de no hacer un juicio de valor, de decir que esa ipseidad o ese solipsismo está mal per se, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, digamos, con pueblos como los países con los que trabajan en el sur de Colombia, donde los médicos, cuando llega un individuo con un problema de salud, el médico trata de identificar primero cuál es el desequilibrio de su comunidad que generó ese desequilibrio en el individuo? Entonces, y cuando usted lo que tiene en la ciencia occidental médica es que darle a usted medicina para que la farmacéutica se haga millonaria y ojalá arreglándole un problema le descomponga otro, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Estamos comparando, no sé, la gimnasia con la magnesia porque estamos hablando de ciencia totalmente, digamos, de una base diferente. No mejor ni peor, diferente. Excelente. Bueno, gracias Gonzalo y Eric por la intervención. Vamos a darle paso a la tercer panelista presente en la sala. Les recuerdo a quienes nos siguen, este es el primer Academy de Fondo Verde. Quien va a intervenir en este momento es la profesora, la doctora María Teresa Pérez Martín. Ella es experta en ciudades sostenibles. Adelante, María Teresa, tienes 5 minutos para poder brindarle tu visión, tu perspectiva a Eric y por supuesto luego tu espacio para formularle las 2 preguntas que desees realizarle. Adelante y bienvenida. Ahora, bueno, pues muchas gracias al Fondo Verde Academy por esta iniciativa, por haberme invitado en el gabinete de expertos. Muchas gracias, doctor Eric Brenes, por compartir tanta experiencia, tanta sabiduría y por darnos esta oportunidad de poder escucharte de nuevo y compartir contigo, pues, bueno, sobre todo tu experiencia. La relación que ha tenido tu intervención con respecto al tema que a mí me ocupa, que son las ciudades sostenibles, es bastante profunda, porque ambos tratan sobre la necesidad de un cambio de paradigma. Tú has hablado de la localización y esto es fundamental, ¿eh? En muchos casos, pues la planificación urbana y las políticas de desarrollo están dictadas por los modelos económicos dominantes, como el capitalismo del que tú hablabas, que prioriza pues, el crecimiento económico y la acumulación de capital sobre lo que tendría que ser la sostenibilidad local. Esto ha llevado pues, a la creación de ciudades que no siempre son inclusivas ni respetuosas con lo local y sobre todo con su entorno. Entonces, localizar o lugarizar el pensamiento pues sería implica devolver el poder de decisión a lo local, lo que podría ser clave para crear sociedades urbanas mucho más sostenibles que respeten los ecosistemas locales y las dinámicas sociales. El localizar el pensamiento significa adaptar las estrategias de desarrollo urbano a las condiciones locales y es una manera de dar prioridad a las prácticas, las necesidades y los recursos de una región específica. En muchas ciudades de países en desarrollo, en donde se llevan a cabo los proyectos de lo que tú hablabas, bueno, pues todas estas políticas de urbanización pues han estado modeladas
por inversiones internacionales o instituciones financieras globales, lo que buscan maximizar la rentabilidad, como tú lo decías anteriormente. Sin embargo, esto puede entrar en conflicto con las necesidades locales, como el acceso a la vivienda asequible o la protección de los ecosistemas. Entonces, este enfoque basado en lo local de las políticas permitiría que las comunidades participen en la toma de decisiones, garantizando así que los proyectos que se llevan a cabo se alineen con sus necesidades y valores. Y luego también hemos hablado del poder de la economía, pero la economía tiene una faceta, una arista, que es la economía antropológica, que nos invita a ver la economía no como un sistema que no solo responde a las leyes del mercado, sino que está también profundamente influenciado por los factores culturales, sociales, tradicionales, ancestrales, ¿no? Entonces, esto es particularmente relevante para el desarrollo de sociedades sostenibles, ya que es una visión meramente técnica y económica de la planificación urbana, pues puede pasar por alto pues, aspectos vitales de la vida comunitaria, de las relaciones sociales, de los valores compartidos, del patrimonio cultural y el patrimonio inmaterial. En algunas comunidades se practica la agricultura urbana, son los huertos urbanos, como una forma de mantener las tradiciones ancestrales y al mismo tiempo promover la seguridad alimentaria a nivel local. Desde una perspectiva económica convencional, bueno, pues estos espacios podrían verse como menos eficientes, porque sería mucho más provechoso sacarle un beneficio inmobiliario. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, esta práctica pues tendría un valor mucho más simbólico, más social, más cultural, ya que conecta a las personas con la tierra y refuerza lo que es el sentido de comunidad, de identidad, apoyando también bueno, la protección de la biodiversidad. Yo creo que estamos todos de acuerdo que hay se está operando una auténtica transformación de las ciudades y también a nivel general. Y esto no se logrará a través de revoluciones o cambios administrativos. Esto implica que las políticas ecológicas y las reformas urbanas son necesarias y sin un cambio profundo en el enfoque y en la mentalidad de la que estábamos hablando antes, la teoría del decrecimiento y sobre todo también de la renuncia. ¿Estamos preparados a renunciar a modos de vida que hemos tenido hasta ahora? Esa es un poquito la pregunta que nos tendríamos que hacer. Y si no cambiamos esta mentalidad y este enfoque, corremos el riesgo de repetir los mismos errores bajo una apariencia muy distinta. En muchos casos, todas estas políticas de sostenibilidad, sobre todo en las ciudades, bueno, pues terminan beneficiando a las clases altas, mientras que las comunidades un poco más vulnerables pues siguen sufriendo los impactos negativos. Esto se ha visto, por ejemplo, en los proyectos de gentrificación verde. Ahora está de moda y, bueno, también creo que es una buena moda el renaturalizar las ciudades, bueno, plantar más árboles dentro del casco urbano, que bueno, favorece bueno, el que nos limpie el aire en las ciudades, pero también que reduzca la temperatura, sobre todo en los meses de verano. Bueno, pues esta gentrificación verde que hace que se renueven ciertas áreas con espacios verdes, hace que los precios de la vivienda aumenten. Y de hecho, bueno, pues que sean viviendas que ya no son asequibles a todas las personas, ¿no? Entonces, en definitiva,
Yo concluyo en que las ciudades pues requieren no solo de mejoras tecnológicas o ambientales, sino también de un cambio en la forma en que pensamos que es el desarrollo urbano, incluyendo factores locales, culturales, ancestrales, cuestionando las ideologías dominantes, que son muchas veces perpetúan las desigualdades y bueno, pues es para que las ciudades pues, sean verdaderamente sostenibles, deben estar al servicio de las personas, al servicio del bienestar de las personas. Enlazo con la pirámide tolteca, que no la conocía, así que le agradezco a la doctora Susan Smith de haber compartido también en este momento esta excelente idea. Y bueno, saber que todo este movimiento tiene que ir al servicio de las personas, teniendo en cuenta que las personas somos parte de la naturaleza y que en ella tenemos. La naturaleza es la que va marcando los ciclos de nuestro desarrollo. Mi pregunta va para el doctor Eric Brenet. ¿Debe este cambio de paradigma en el pensamiento aplicarse de manera uniforme a nivel local para lograr una armonía global? ¿O esto de localizar debe ajustarse a las particulares de cada contexto específico, incluso si esto genera diferencias y posibles conflictos entre regiones? Esa es una excelente pregunta. Y antes de responderla, doctora, quisiera comentarle que eh, eso de volver a lo local, que usted comenzó al puro inicio de su intervención, me muero por recomendarle un libro que no sé si conoce ya, se llama La Gran Transformación de Karl Polanyi. Y Karl Polanyi hace un análisis muy profundo de 400, 500 años de historia económica de Europa y empieza a describir claramente cómo Europa era un montón de pequeñas ciudades bastante más sostenibles, ¿verdad? Y cómo el avance del mercantilismo y del Estado en el Estado, digamos, de los diferentes países, como lo conocemos hoy en día, digamos, el avance de lo que hoy conocemos como Alemania, el avance de lo que hoy conocemos como Italia, el avance de lo que hoy conocemos como España, fue matando poco a poco esa sostenibilidad económica de las pequeñas grandes lugares. Esa es una lectura que le recomiendo para que entienda cómo llegamos a donde estamos, ¿verdad? Y cómo, algo que decía, creo que fue Gonzalo que decía, cómo el mercado y la eficiencia del mercado nos alinea y nos organiza. Y Polanyi, perdón, y Polanyi dice que es la primera vez en la historia de la humanidad donde un elemento que no es humano nos organiza como sociedad. Es bien interesante el libro de Polanyi, es una de las bases de mi tesis de doctorado. Otra cosa que quisiera antes de comentarle, antes de responder directamente a su pregunta, es un tema que a mí hasta el día de hoy me apasiona y me parece que es un tema que está muerto teóricamente hablando, y es el tema de la economía antropológica. Cuando Milanowski o Melanowski hicieron sus estudios en Papúa Nueva Guinea, en sociedades que estaban en la Edad de Piedra, en 1950, ellos lo primero que notaron era que nadie en la comunidad tenía eso que prácticamente nos educan a todos, ¿no? Que es esa ley del esfuerzo mínimo, ¿no? ¿Cómo hago para esforzarme lo mínimo para tener la mayor cantidad de beneficio? Eso no estaba presente en ellos. Otra cosa que Milanowski y el otro investigador identificó en estas sociedades de la prácticamente de la edad de piedra, es que ellos tenían un sentido de ganarse la vida, pero además de ese sentido, había un sentido muy profundo de reciprocidad y de solidaridad entre la gente, ¿verdad? De ahí surge mucho la famosa economía social de América Latina, de los estudios de Milanowski en economía antropológica. Y para cerrar, algo que hace Milanowski, es el tema de que ellos en las economías de la Edad de Piedra habían diferentes monedas o diferentes medios de intercambio para diferentes situaciones, ¿no?
y entonces el primero que lo hace ver. Por ejemplo, yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero es nada más una apreciación económica. Por ejemplo, en sociedades, digamos, rurales de algunos lugares de África, usted no puede ir a comprar a la novia con dinero, porque es ofensivo con la familia que recibe el pago, ¿verdad? Tiene que hacerlo con cabras o con caballos, ¿verdad? O llegar a comprar armas con cabras o con caballos. Entonces, siempre sobre un mismo territorio hubo más de una lógica, ¿verdad? Ha sido el sistema, digamos, neoliberal el que nos ha reducido la lógica del territorio a una única, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con todo lo que es el desarrollo del pensamiento, de la descolonización del pensamiento, ¿verdad? Le costó mucho a Europa, pero finalmente llegó un solo país, un solo territorio, un solo gobierno y una sola religión. Y bueno, ha venido liberándose de eso en los últimos 200 años, ¿verdad? Pero a partir de ahí, entonces, mi respuesta clara, sencilla y directa a su pregunta es sí, hay que darle el espacio a los diferentes lugares para que crezcan de acuerdo a sus particularidades. Pero mientras los eduquemos a pensar de una sola forma, eso no va a suceder. Muchas gracias. Con mucho gusto. María Teresa, puedes hacerle una segunda pregunta a Eric también, ¿eh? Ah, vale, yo pensaba que es verdad que eran dos preguntas. Em, pienso en la parte un poco, vamos a ver, en nuestro papel a todos nosotros, en los que formamos parte de toda esta comunidad, que creemos que tenemos que hacer, informar, sensibilizar, capacitar y demás. Yo ya llego a una edad en la que empecé hace muchísimo tiempo, yo defendí mi tesis doctoral en el 99 con muchísima ilusión, porque bueno, aquí en España no había la formación en derecho ambiental y no había nada, entonces me tuve que ir a Estrasburgo, a Francia, a hacerlo en la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo. Y bueno, pues ser una persona súper ilusionada y súper motivada. Entonces yo ya llego a una edad en la que sigo con esa ilusión y sigo con esa pasión, pero ¿cuál sería nuestro rol cuando llegamos ya a una edad y a unos conocimientos y seguimos todavía escuchando los mismos, un poco los mismos mensajes? Y sobre todo, lo que quiero es que Eric me transmita un poco de cómo nosotros, que tenemos que pasar quizás el testigo, después de tantos años que llevamos aquí, que ya van a ser más de 30 años, seguimos siempre con las mismas dificultades, hablando de cambio climático, la gente todavía se lo cuestiona. Quiero decir, ¿cuál es nuestro papel y cómo seguir motivados y sobre todo cómo podemos pasar un testigo fiel a las generaciones que nos van a suceder? Wow, muy buena, muy profunda la pregunta. Em, A ver, a mí hay dos grandes herramientas que me han funcionado particularmente, digamos, sobre todo como doctor y en la parte de la academia. En la academia hay una tendencia a que el profesor es omnisciente y el estudiante no, ¿verdad? Para decirlo bonito, para decirlo de una forma positiva, el profesor es omnisciente y el estudiante no. Entonces, han habido, digamos, para mí hay dos elementos muy importantes en ese sentido. Uno es el pensamiento crítico. Tengo una niña de 15 años a la cual le inculco mucho el pensamiento crítico para que traten de manipularla menos, ¿verdad? El sistema mundo es eso, un sistema grande de manipulación, es un gran escenario de teatro, ¿verdad?
Entonces, el pensamiento crítico es realmente clave. Y lo otro, que es algo mucho más personal, ¿verdad? Un poco de humildad. Yo he compartido muchas lugares de trabajo con doctores que cancelan reuniones al último minuto porque no se les dijo doctor, ¿verdad? Y eso lo que evidencia, claro, es un complejo de inferioridad muy profundo, ¿no? Entonces, a mí esa evidencia, digamos, esa humildad me permite decirle al estudiante que no hay, a nivel de maestría y de doctorado, claro está, digamos, no hay respuestas equivocadas o respuestas acertadas, ¿verdad? A menos de que sea algo muy puntual. Para mí lo más importante es que el estudiante desarrolle ese pensamiento crítico y que lleve ese pensamiento crítico a su localidad, a su realidad, para que genere nuevo conocimiento, ¿verdad? Y no dejarnos, no dejarnos manipular como el sistema quiere que nos manipule, ¿verdad? Sobresimplificando el problema de una forma muy peligrosa y como yo mismo no recomiendo que se haga, hoy en día, digamos, nosotros tenemos una única herramienta para cambiar las cosas y es la herramienta política. Hay algunos que tienen otra herramienta, además de la política, tienen la violencia, pero otros no tenemos la violencia para cambiar las cosas. Entonces, cuando las herramientas políticas están tomadas por lo económico, es muy difícil que se vayan a tomar decisiones políticas que vayan en contra de lo económico. Entonces, al final estamos esclavizados a lo económico. Para mí, entender eso me da por lo menos algo de tranquilidad de que trato de no ser parte de ese juego, ¿verdad? Pero sí es bien complicado, María Teresa. El sistema mundo es tan, pero tan, pero tan fuerte. Yo a mi hija le digo, el sistema mundo es tan fuerte que hasta te dice cuáles son las alternativas. Muchísimas gracias, Eric, por la respuesta. Le vamos a dar paso al cuarto panelista en la sala. Él es el profesor Juan Silva Armas. Juan, bienvenido. Dispones, por supuesto, de tus minutos para darle a Eric tu visión respecto al tema que ha presentado. A quienes están conectados, les recuerdo, estamos hablando, en palabras de Eric, de alternativas sostenibles al desarrollo occidental e intercambiando miradas con nuestro panel de expertos. Bienvenido, Juan Silva, adelante. Muchas gracias, Lorena. Bueno, tengo que decir que la ventaja de ser último es escuchar a todos los ponentes y los participantes en este seminario antes de que uno pues exponga lo que quiere, ¿no? Y me parece muy interesante lo que se ha planteado acá por parte de todos y cada uno. Me han dejado la cabeza llena de preguntas y de cosas. Pues, salgo de aquí para Google a buscar, a buscar, a buscar material porque me parece sumamente interesante lo que se ha planteado. En particular, dos cosas me llamaron mucho la atención. Una, que no me extraña, es la cuestión de la localidad, de lo territorial, de lo que María Teresa llamó por ahí la lugarización. Ujú, Eh, Eso me parece sumamente importante. Pero la otra idea es la de la que propuso Gonzalo sobre el decrecimiento que me ha estado ladrando por ahí, ¿no? La cosa del decrecimiento. Es decir, ¿cómo puede desarrollarse una iniciativa de crecimiento? Eso sería una cosa muy interesante de explorar. Y me parece que lo que ustedes han planteado esta tarde ha sido muy, muy provechoso para mí. Pero para hacer como se dice en el lenguaje taurino, un cambio ¿de qué? De faena. Eh, Mis inquietudes previas no venían por ese lado, por el lado de la teoría y de las formulaciones teóricas y de los problemas
filosóficos. Venía más bien por el lado de lo práctico. Sí, está bien, este desarrollo no sirve, pero ¿cuáles iniciativas existen que están tratando de cambiar esto? No con un desarrollo teórico, que por supuesto es importantísimo, sino que también con pasos concretos para alternativas. Entonces, bueno, me puse a buscar un poco estas alternativas y encontré varias, la verdad, varias y vigentes, pero traigo dos sobre las que le quiero preguntar a Eric, que estoy seguro él tiene respuestas interesantes sobre estos aspectos, sobre estas iniciativas, ¿no? La primera iniciativa, que no es nada nueva, es la iniciativa del cooperativismo. El cooperativismo se inicia hace ya casi 130 años por ahí, ¿no? A fines del siglo XIX se crea la Alianza Cooperativa Internacional en Londres. Entre paréntesis, ustedes verán por lo que voy a decir que a pesar de que muchos piensan que en Europa yace la cuna de todos nuestros males, yo soy de los que piensa que muchas de las cosas buenas también salen de Europa. Y en este sentido, pues, eh, me reconcilio un poco con esta idea, encontrar que el cooperativismo como iniciativa surge en Europa, ¿no? Este tema de las cooperativas como iniciativas prácticas está muy enlazado con lo que se ha planteado acá varias veces, el nivel local, la importancia del nivel local, del territorio. Eh, Precisamente leyendo a la profesora Tania Vargas, ella dice que las empresas cooperativas, como actores del desarrollo local, juegan un papel decisivo en la transformación económica y social que perciben los territorios. Y a saber por los reportes, las empresas cooperativas actualmente están en todos lados, en todas partes. Según Wikipedia, la Alianza Cooperativa Internacional cuenta con 1.000 millones de miembros en 94 países. Entonces, yo me pregunto, ¿el cooperativismo realmente es una práctica de desarrollo alternativo territorial? Y esta es la primera pregunta que le hago a Eric Brenes. Y de ahí me surge otra pregunta que me inquieta bastante. Si el cooperativismo es una práctica local, ¿cómo puede sobrevivir y prosperar en un mundo globalizado? Entonces, esa es mi primera participación y me guardas, Lorena, los otros 3 minutos que me quedan para la segunda. ¿Ok? Los guardo, por supuesto. Muchas gracias, Juan. Excelentes preguntas. Las cooperativas son una respuesta a un modelo económico, ¿verdad? Que es la unión de capitales, que nace con el mercantilismo en Países Bajos, ¿no? Que en aquel entonces no se conocía como Países Bajos. Em, las empresas son uniones de capitales, ¿no? Entonces, si yo tengo más plata que usted y nos unimos en una empresa, cuando la empresa genera ganancia, entonces mi tajada de la ganancia va a ser más grande que la suya porque lo que yo puse primero era más grande. Las cooperativas es una persona, un voto, hay mucha más representatividad y muchísima más igualdad, pero eso no es nada más que un modelo económico. Entonces, estamos hablando de un modelo económico sobre un territorio y un territorio que está sobre un país, ¿verdad? Entonces, al final, el modelo económico que impera en el país es el que promueve al gobierno. Digamos, nosotros en Costa Rica tenemos una idea de que somos un estado social de derecho. Entonces, somos uno de los países que tiene más cooperativas per cápita del mundo. Sin embargo, cuando ya uno ha trabajado, como lo he hecho yo, con tantas
con tantas cooperativas, se da cuenta que el 70% de las cooperativas que existen en Costa Rica son solo registros jurídicos para recibir dinero de parte del proceso político. Entonces, digamos, se vuelve, digamos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ahora, también como parte de este estudio, yo digamos, fui asesor de una de las cooperativas de venta de café más grandes de Costa Rica, que está en una comunidad que se llama Grecia. Mi papá en el pasado fue el abogado de la junta directiva de una empresa, de una sociedad anónima que exporta café, que está en una ciudad que se llama Turrialba. Y usted llega a Turrialba y llega a Grecia y está entrando a dos países totalmente diferentes. El nivel de desarrollo que hay en Grecia gracias a la cooperativa es muy diferente al nivel de desarrollo que hay en Turrialba gracias a esta empresa. Entonces, digamos que sí se dan esos grandes imbalances y es un tema, digamos, a nivel local. Sin embargo, es parte del modelo económico. Una vez más, lo económico debe responder a lo político o lo político debe responder a lo económico, ¿no? Entonces, ahí entramos de nuevo en la discusión. Yo sí creo que a nivel local puede ser una forma de organizarse alternativa, ¿verdad? Pero sigue estando dentro de un modelo occidental de gestión de gestión de conceptualización del Estado. Ahora, ¿cómo pueden sobrevivir los modelos, una cooperativa a la globalización? Y pues en España están las respuestas. Digamos, las cooperativas más grandes están en el norte de España y estas son empresas enormes que exportan, digamos, no solo producen a nivel local y generan riqueza a nivel local, sino que también son grandes exportadores. Digamos, se vuelve un actor económico más, ¿verdad? Entonces, digamos, sí pueden sobrevivir, pero una vez más, esta no es más que una respuesta, una respuesta al ordenamiento económico. Yo realmente creo, Juan, que hay que pensar en las alternativas al pensamiento político, no económico. ¿Verdad? En ese sentido, digamos, ahí te recomiendo leer las propuestas a partir de 1980 en México. Se empieza a empoderar a algunos gobiernos, algunos pueblos originarios de América Latina para crear sus propias propuestas de desarrollo en el sentido político, ¿verdad? Y de ahí surge en los años 90 lo que se conoce como el Summa Causae. El Summa Causae es la misma palabra en quichua que en quechua. En un lugar está en Bolivia, el otro lugar está en Ecuador, ¿verdad? Pero digamos, ese empoderamiento político fue lo que trajo al poder a Evo Morales, por ejemplo, ¿verdad? Sin hacer juicio de valor si él hizo un trabajo bueno o malo, no, sino ya trajo a un indígena, digamos, al gobierno. Mucha gente cree que Evo Morales fue el primer indígena que llegó a un gobierno en América Latina, pero se olvidan del mexicano, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Hay un presidente mexicano que fue el primer indígena que fue presidente de México, pero México se está constituyendo como Estado. Entonces, él ayudó a todo eso. Entonces, yo realmente creo que hay que pensar las alternativas desde lo político, no necesariamente desde lo económico. Eventualmente lo económico tiene que alinearse, ¿verdad? La filosofía política, la economía política y la política económica tienen que alinearse a una filosofía política. Por eso es que dicen que la filosofía política es la mamá de todas las filosofías, ¿verdad? Entonces, yo es lo que, digamos, esa es mi perspectiva, que es más importante alinearse en lo político. Y yo creo que nosotros en América Latina en mi opinión, digamos, yo no veo países en América Latina, yo no veo a Venezuela, yo no veo a Colombia, o sea, yo lo que veo son hermanos. Para mí, eh, yo le digo a la gente, mi país comienza al sur del Río Bravo, de México para abajo, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo es que al final el problema, el que está en el gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, el problema sigue siendo el mismo, corrupción. Entonces, ¿qué diferencia hace si la corrupción es de izquierda o si la corrupción es de derecha? Es corrupción. Y tiene un efecto positivo sobre los más vulnerables en nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es un problema político y seguimos como sociedades viendo afuera de nosotros por esas alternativas. Gracias, Eric. Bueno, me contenta muchísimo tu intervención porque efectivamente
lo político pasa a tener tal nivel de prioridad en todas estas cosas. Eh, Muy, muy interesante. Y precisamente una de las iniciativas que yo tenía por ahí guardadas es esta que tú señalas, la del buen vivir o la del vivir bien, que son las dos acepciones de Bolivia y Ecuador, que figuran en las constituciones de estos países y que son, digamos, un planteamiento de base política, ¿no? A pesar de que a pesar de que han sido muy criticadas también estas iniciativas, no desde la derecha, sino desde la izquierda. ¿Por Ujú. qué? Porque el extractivismo ha penetrado profundamente en estas iniciativas del buen vivir y como el mismo Evo Morales dice, no se puede buen vivir si no hay esto, ¿con qué buen vivir? Por lo tanto, tenemos que seguir explotando gas, petróleo, y todos los demás recursos porque necesitamos recursos materiales para el buen vivir. Pero en todo caso, yo dejé de lado lo del buen vivir y me encontré con otra iniciativa que me gustaría que tú también opinaras, porque esta creo que tiene también una dosis de política y también de otras virtudes, que es esta iniciativa que surgió en Austria en el 2010, que se da en llamar la economía del bienestar común, Mm. ¿verdad? Y que plantea como valores Christian Felber. esenciales la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad económica y la participación democrática y la transparencia. Esta iniciativa, entre paréntesis, cuenta con el apoyo de la Unión Europea, que la ha considerado un instrumento de transición hacia un mercado europeo ético. Por supuesto que mucha gente dirá, bueno, pero si cuenta con el apoyo de la Unión Europea, ya está todo dicho. Eso es Ujú. parte de lo mismo. Yo no creo, yo creo que esta es una iniciativa muy interesante, ¿no? Que inclusive ha creado mecanismos para evaluar el grado de avance de la economía del bienestar común por parte de las empresas. Y es una iniciativa que, que se sintoniza a nivel de las empresas. Si las empresas son las que van a asumir estas iniciativas. Este, por supuesto que se ha señalado que la economía del bienestar común tiene un fuerte componente político e ideológico. El español Ramón Rayo, por ejemplo, tuvo una intervención sumamente agresiva con la economía del bienestar común, calificándola de simplemente una iniciativa para generar más pobreza y más ruina, porque está violentando, según Rayo, la independencia del sacrosanto mercado, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, me gustaría conocer qué opinas tú de la economía del bienestar común y si consideras que puede representar una iniciativa con posibilidades de motorizar algo, digamos, parecido al desarrollo sostenible. Sí, Juan, excelente, excelente comentario. Tuve la oportunidad, digamos, en la década, después de haber hecho mi doctorado en 2014, 2015, 2016, tuve la oportunidad de compartir muchísimo con Christian Felber en España. Él habla muy bien español, que es el papá de la economía del bien común. Correcto. Y digamos, yo venía con un ojo crítico a tratar de criticar un poco la economía del bien común y más bien, digamos, quedé muy bien impresionado por su enfoque práctico. Christian Felber aseguraba que con unos ciertos cambios mínimos en el sistema económico como está, se podrían generar bienestar común, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos una discusión bastante interesante en temas fiscales
y él me decía, ¿por qué? Digamos, es una decisión política eh, quitar impuestos a industrias que nos interesan, ¿verdad? Y poner impuestos a industrias que no nos interesan. Tan fácil como eso, podemos empezar a generar, podemos empezar a dinamizar una economía y desincentivar otra. Entonces, lo que me gustó del enfoque de Cristian es que era muy, 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 muy práctico, ¿no? Ahora, em, a ver, el papel aguanta cualquier cosa. Digamos que la Unión Europea lo tome como un eje esencial. Digamos, es realmente poco lo que puede llevar a la práctica, ¿verdad? No podemos ser tan ingenuos de creer de que quien tiene el poder económico ahora lo va a ceder sin pelear, ¿verdad? La última vez que hubo un gran cambio de sistema, la última vez que hubo un gran cambio de sistema en Europa, ¿cuántas cabezas tuvieron que rodar, ¿verdad? ¿Cuántas cabezas tuvieron que rodar para que hubiera un gran cambio? Porque quienes tenían el poder no lo querían soltar. Incluso ya tenían el ejemplo de los tres estados de los Estados Unidos diciendo el, el sistema al que deberíamos de migrar ya funciona y véalo funcionando aquí en lo que en la primera democracia digamos, de la modernidad, ¿verdad? Y aún así no querían soltar el poder. Yo no creo que sea tan sencillo. Desafortunadamente, Juan, yo creo que, digamos, mucha gente, yo estudié mucho Marx, mucha gente cree que yo soy marxista, pero no, y yo veo en Marx el primer gran crítico sistema del sistema capitalista, y desafortunadamente yo creo que Marx tiene razón, digamos, y lo que está sucediendo le está dando la razón a él. Él decía, entre más avance el sistema capital, más crisis, más profundas, más seguidas van a haber, ¿verdad? Entonces tuvimos una en 1930, la de los 80, la de los 70, la de los 80, ya en el 90 tuvimos dos, ya en el 2000 se están acelerando, ¿verdad? Y si no van a escuchar a la base social a la base de la sociedad, va a correr sangre, va a correr sangre porque no nos estamos escuchando. Bueno, libertad, igualdad y fraternidad, entonces. Hay un libro, te quiero recomendar un libro de un Ajá. francés, ahorita no me acuerdo el nombre, y este francés, el libro es genial porque él te dice que el mundo sería mejor si en lugar de libertad, igualdad y fraternidad hubiera sido libertad, igualdad, libertad y solidaridad. Súper Ajá. interesante el libro. Bien. Bueno, gracias. Mándame ese nombre de ese libro por WhatsApp. Sí, voy a Y el del buscarlo. otro también, el que recomendaste El de por ahí. Carpo Langi, en la gran Ajá. transformación. Sí, eso me gustaría tenerlo. Bueno, Ya muchas está, gracias, Eric. con mucho Muy gusto. interesante tus planteamientos y muy Muy interesante bien. los planteamientos de todos. Muy agradecido. Gracias. Gracias, profesor Juan Silva y Eric, por el intercambio recién. Les recuerdo a quienes están siguiendo la transmisión, estamos en la primera edición del Academy de Fondo Verde, hablando sobre alternativas sostenibles al desarrollo occidental. Durante todos estos minutos, tras la intervención de nuestro expositor principal, en este caso Eric Brenes, tuvimos la posibilidad de escuchar la visión y la devolución y las preguntas formuladas por nuestros expertos, en este caso la doctora María Teresa Pérez Martín, el profesor Juan Silva, el doctor Gonzalo de la Fuente de Val y Susan Smith Pinto. Ahora es el turno nuevamente de volverle a dar la palabra a Eric para que en unos minutos, en unos 5 o 7 minutos, pueda, en función de todo lo explicado hasta aquí, de todo el intercambio fructífero que ha surgido, sacar sus conclusiones y, por supuesto, finalizar esta actividad dando por cierto de que esto es más que nada un ejercicio también académico, un ejercicio para poner un tema urgente ambiental en vivo y en directo, con los intercambios que fueron viendo ustedes aquí en la sala. Adelante, Eric. Gracias, Lorena. Bueno, me da poco más de minuto 20 por compañero hacer una especie de síntesis. Sin embargo, yo veo
veo que sigue una lógica de conciencia misma, ¿no? Porque Susana ya nos hablaba desde la educación ambiental, ¿verdad? Eh, ¿Cuál debería ser el rol del Estado, ¿verdad? Y lo más importante que ella aterrizó es realmente no podemos dejar de lado el materialismo histórico que genera toda la filosofía política de Occidente, ¿verdad? No podemos dejar, podemos ser muy críticos, pero al final del día vamos a tener frío, vamos a tener hambre y un techo para dormir. Entonces no podemos dejar de lado ese materialismo histórico, ¿verdad? Y tenemos que trascenderlo. Entonces, y los estados, como los hemos diseñado, pues son econocéntricos. Tenemos que trascender ese econocentrismo de nuestros estados. Siguiendo a Gonzalo, em, pues se alinea totalmente porque Gonzalo nos abre un análisis profundo del ser, ¿verdad? Si hacemos un análisis profundo del ser, la educación ambiental que Susan nos propone debería de desarrollarse o se desarrolla a partir de ahí, de ese análisis profundo del ser, ¿no? La gran crisis ambiental en la que estamos viviendo como planeta no es más que un reflejo de la de la crisis de conciencia de cada uno de nosotros y la de todos agregada, ¿verdad? Entonces, la parte ética es realmente, realmente relevante para crear toda una economía del bienestar y aprender a respetar a aquellos hermanos, de pueblos indígenas, por ejemplo, que tienen toda una visión alternativa, que no es ni de izquierda ni de derecha, tienen una visión alternativa al etnodesarrollo. Eso con respecto a Gonzalo. Siguiendo con lo que me hablaba María Teresa, pues María Teresa no lo pudo haber resumido mejor. La lugarización del conocimiento, ¿verdad? O sea, aprender a respetar que cada localidad genera un conocimiento empírico a partir de una relación con la localidad, ¿verdad? Y como yo dije en algún momento, pues los pueblos originarios tienen 5, 7, 10, 12 mil años de tener una relación con el lugar, ¿verdad? No siempre ha sido buena, no siempre ha sido positiva, ¿verdad? Pero creo yo que ignorar ese conocimiento solo porque no cumple con los estándares científicos occidentales de que es ciencia positiva newtoniana, ignorar ese conocimiento es un epistemicidio, ¿verdad? Entonces, la parte de la lugarización del conocimiento, aprender a reconocerlo, ¿verdad? De hecho, yo fundé el Laboratorio Mesoamericano del Conocimiento precisamente para eso, para rescatar ese conocimiento local, no, empírico, ¿verdad? Y promoverlo. Y finalmente cierro, en el último minuto que me queda, me cierro con lo que hablaba Juan, porque Juan, digamos, llevó la crítica o llevó el análisis, no la crítica, sino lo llevó a lo político, ¿verdad? Cómo a partir de un pensamiento alternativo generamos alternativas de ordenamiento económico, como son las cooperativas, que realmente son cooperativas, y le comento a Juan que una de las mejores cooperativas que he visto en mi vida, y créame que he visto muchas formas de organización, que he visto muchas formas de organización de base, la vi en Venezuela, una organización que se llama Secocesola, y ellos me lo dijeron claramente, el éxito de Secocesola en los últimos 50 años y todavía hoy es saber darle la espalda al gobierno de Venezuela. Ese es el éxito según ellos mismos. Entonces, yo realmente creo que una parte es la parte económica y otra parte es la parte política, ¿verdad? Y ¿a dónde está, digamos, para cerrar ya en los últimos 30 segundos que me quedan, a dónde está nuestra propia filosofía política, es decir, la que desarrollamos a partir de nuestro territorio? Muchas gracias. Todavía tienes tiempo, Eric, ¿eh? Si hay algo más que quieras cerrar, por supuesto, tienes tiempo. No, solo una curiosidad. ¿Alguien sabe cómo se llama Latinoamérica? ¿Cómo se le dice a Latinoamérica desde una teoría descolonizada? Latinoamérica es la interpretación que hace Europa de América, ¿no? Del continente. Solo de todos los pueblos originarios que había en el territorio, solo uno tenía una visión incompleta de la territorialidad y eran los cunas en Panamá.
perdón, y los cunas a esa visión incompleta hacia el norte y hacia el sur le decían Abya Yalá. Entonces, ya en unos lugares ya no le decimos América Latina le decimos Abya Yalá, nuestra propia interpretación, Tierra de Fuego. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, para mí fue un honor escucharlos a todos, escuchar a Eric, a María Teresa, a Gonzalo, a Juan Silva y a Susan Smith aquí presentes en la sala. Les comparto a la audiencia que la idea de este primer Academy, este primer ejercicio en vivo y en directo de un tema ambiental urgente, la idea es repetirlo y que vayan rotando los expositores en función de ser el orador principal y que pueda transmitirse esta misma mecánica y este ejercicio de conocimiento y de conversación en vivo y en directo, donde ustedes también puedan visualizar de qué forma nuestros expertos pueden analizar un tema vigente, un tema urgente y un tema actual en vivo y en directo. Nos parece que es una buena manera de acercarnos a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes, a quienes nos siguen y para que puedan conocer cada vez más y mejor a quienes integran hoy el panel de profesores de Fondo Verde, del Instituto Fondo Verde. Así que gracias por habernos acompañado a todos. Gracias por conectarse desde cualquier hora en sus países y bueno, gracias por el tiempo que han brindado para estar aquí presentes. Gracias a todos.